Hola a todos, aquí estoy para ayudaros a corregir o autocorregiros la tarea que os propuse el lunes pasado, ¿vale? El lunes día 11 de mayo. Ya que muchos de vosotros habéis tenido muchas dudas a la hora de resolver esta tarea, pues he decidido grabarme y subiros a YouTube un vídeo con la resolución de esta. Como eso lo hago con muchos de mis alumnos, pues en este caso he decidido hacerlo así con vosotros para que os quede más clara la resolución de la tarea. Si queréis, no me importaría además pasaros lo que es una copia de este escrito, de esta resolución, para que tengáis además del vídeo la actividad para poder imprimirosla o bajarosla de internet, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, os explico. En la actividad número 10 me dan una función f de x y me preguntan si es inyectiva o sobreyectiva. Para comprobar si esa función es inyectiva o no, recordad la definición de inyectividad. Una función es inyectiva si todo valor de y posee un único origen, una única x. Entonces, ¿yo cómo compruebo cuáles son los orígenes o origen de cada i de esta función? Pues siempre colocamos la misma coletilla para ver la inyectividad. Tomemos un número real cualquiera i y hallemos su origen x. La función f de x que me dan es esta, donde pongo f de x lo sustituyo por i, porque es lo mismo, y ahora intento de esta expresión despejar x. Fijaros que cuando yo paso la i al otro miembro restando, me queda una ecuación en la que yo tengo que tengo que intentar despejar x. Y para poder despejar x yo tengo que intentar ver que 1 menos i es como si fuera el término independiente de esta ecuación de segundo grado. Es como si la a fuera 1, el coeficiente del x cuadrado, la b fuera menos 1, el coeficiente de x, y la c el término independiente, es decir, 1 menos i, todo lo que me sobra, que nos lleva a x. Con lo cual ahora, a la hora de resolver esa ecuación, pues me quedaría una i aquí dentro y la expresión que quedaría sería esta. Pero claro, tengo un más y tengo un menos. ¿Es inyectiva o no lo es? No es inyectiva. Pues hay valores de i, como por ejemplo el i igual a 1, que posee más de un origen. Y para que fuera inyectiva, todo valor de i debe poseer un único origen, una única x y no varias. Si yo le doy aquí la i valor 1, pues tendríamos menos 3 más 4, 1, raíz cuadrada de 1, 1, 1 más 1 entre 2 sería 1, y 1 menos 1 entre 2 sería 0. Luego la i1 tendría valor o 1 o 0. ¿Entendéis? Con lo cual tengo un valor de i con 2x. Sobre todo por este más menos que aparece aquí. Un valor de i con dos valores de x, el más y el menos. Con lo cual no sería inyectiva. Hombre, me podéis decir, hombre, si esto es 0, claro, si esto es 0, si para un valor de i que haga que el radicando sea 0, tendríamos un solo valor de x. Porque 1 más 0 entre 2 y 1 menos 0 entre 2 resulta lo mismo. Pero en el momento en que yo encuentre un único o tan solo uno que sea capaz de encontrar tan solo un valor de i con varios x, ya no sería inyectivo. ¿Entendéis, no? ¿Es sobreyectiva? Tampoco es sobreyectiva. Pues es evidente que hay valores de i que no poseen ningún origen. Por ejemplo, el menos 1. Si yo le doy aquí a la i valor menos 1, el radicando me sale negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. No es un número real. Sí existe, pero no es real. Con lo cual, para el i igual a menos 1, no tengo ningún origen, ninguna x. Por tanto, no sería sobreyectiva. Además, la teoría parece que para que una función sea sobreyectiva, su rango o recorrido, como queráis decirlo, tiene que ser todo R. Y en este caso, el recorrido de esta función son los valores que voy a poder darle a este valor de i. Es decir,
que hagan que lo que hay dentro de la raíz sea positivo. ¿Cuándo lo que hay dentro de la raíz es positivo o igual a 0? Si lo he resuelto aquí, queremos que el radicando sea mayor o igual que 0, con lo cual 4i tiene que ser mayor o igual que 3, con lo cual i mayor o igual que 3 cuartos. Para valores de i mayores que 3 cuartos, en adelante, incluyéndolo a él, porque aparece aquí la igualdad, tiene sentido darle valores a esta expresión. Si en este caso, por ejemplo, el -1 no tendría ningún origen, no tendría ninguna x, porque -1 no queda dentro de este conjunto de los i mayores o iguales que 3 cuartos. ¿Ok? Por tanto, el rango o recorrido sería desde 3 cuartos a más infinito. Recordad que el rango no es más que el dominio de la función inversa, de la función f de x que nos dan. En este caso, la función inversa sería esta. ¿Ok? En la actividad número 10, perdón, la actividad número 11, hemos hecho ahora mismo la 10, ahora la 11, nos dan esta función f de x igual a 1 partido de x cuadrado y nos piden que la representemos. Y después, pues, calcular el dominio, el recorrido y comprobar si es inyectiva. ¿Vale? Yo le he dado valores a la función y le he representado. El único valor que no le he podido dar es el 0 porque anula el denominador. ¿De acuerdo? Con lo cual la función sale de esta forma representada. Aquí la función posee dos asíntotas. Una horizontal, que es el eje de las x, y otra vertical, que es el eje de las y. ¿Vale? Que es x igual a 0, el eje de las y, e igual a 0, el eje de las x. ¿Cuál es el dominio de definición de esta función? Pues todos los números reales menos el 0, porque la función aquí tiene que parar para volver a seguir pintando. Hay que levantar el lápiz del papel a la altura del 0. Y el recorrido sería desde el 0, sin incluirlo a e, hasta más infinito. Esta función se acerca, pero nunca llega a tocarlo. Y esta función se acerca, pero nunca jamás llega a tocarlo. Con lo cual el recorrido sería desde 0 hasta más infinito sin incluir al 0. ¿Es inyectiva la función? No, no es inyectiva. ¿Por qué? Aquí yo observo que tanto el 2 como el -2 tienen tanto el x2 como el x-2 tienen la misma imagen, la misma y. Aquí también se ve. Para x2 y un cuarto, para x-2 y un cuarto. Entonces, yo soy capaz de encontrar al menos un valor de x que tiene la misma imagen. Luego, f no es inyectiva. El y igual a un cuarto posee dos orígenes, el 2 y el -2. Luego, si yo soy capaz de encontrar un valor de y con más de un origen, la función no sería inyectiva. Hay más, ¿eh? Yo he elegido el 2 porque se ve claro, pero hay más. El y igual a un noveno también tiene dos orígenes, el 3 y el -3. El y igual a 1 también tiene dos orígenes, el 1 y el -1. El y igual a 100 también tiene dos orígenes, el 0,1 y el -0,1. ¿Ok? Y aunque no me lo pidan, esta función tampoco es sobreyectiva. Su recorrido no es todo R, es desde 0 hasta más infinito. Con lo cual tampoco sería sobreyectiva, aunque no me lo pidan. Seguimos a la actividad número 12. Me dicen en la actividad número 12, f de x, la función 3x más 2 partido de x más 1. ¿Es inyectiva? Lo mismo que antes. Para ver si es inyectiva, coletilla. Si hay un número real cualquiera, vamos a obtener sus orígenes. ¿Cómo obtengo sus orígenes? Pues donde pongo f de x coloco y ahora intento despejar la x. Paso el denominador al otro miembro multiplicando, quito paréntesis, coloco los términos que llevan x los dos en el mismo miembro y todo lo demás al otro miembro, saco factor común de x y esta expresión que queda acompañada de x la paso al otro miembro dividiendo. Luego f es inyectiva,
porque la expresión que acabamos de obtener nos proporciona para cada i un solo origen, una sola x. Aquí no hay ningún más menos por ningún sitio, ¿no? Luego, para cada i tengo un solo origen, una sola x, luego esta función es inyectiva. Me piden, ¿quién es la antiimagen del 2? La antiimagen del 2 es la x del 2. Pues la antiimagen de i igual a 2 es, sustituyo la i igual a 2 en la expresión que acabamos de obtener, esta de aquí. Aquí pongo el 2 y me resulta 0. Luego, la antiimagen del 2 es el 0, es decir, f de 0 vale 2. Y del 3, pues la antiimagen de i igual a 3 sería, en esta expresión, sustituir la i por 3. Y me doy cuenta que al sustituirla me sale algo entre 0 que es infinito, no es un número real. Con lo cual, i igual a 3 no tiene origen o antiimagen, como queráis nombrarlo. ¿Es sobreyectiva? Pues como i igual a 3 no tiene origen, entonces no es sobreyectiva. Acordaros que para que sea sobreyectiva, el recorrido tendría que ser todo R. Y aquí hay un i que no tiene origen, con lo cual no sería sobreyectiva. El ejercicio número 13. No, también me pedían que la representara, ¿no? Pues aquí está la representación de la función. He colocado mi tabla de valores. Es una función racional, o sea, es una hipérbola, con lo cual tiene dos ramas. Una asíntota horizontal en el i igual a 3, que es esta que veis aquí, y una vertical en el menos 1, que es esta que veis aquí. La función se va acercando, pero sin llegar a tocarla, acercándose, acercándose y acercándose, pero sin llegar nunca a tocarlo. El dominio se ve claro que es todo R menos el menos 1, todo R menos el menos 1, y el recorrido todo R menos el 3. Ahí lo tenéis. En el ejercicio 13 me piden calcular el producto de f y g y su dominio. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para calcular el dominio de una función que sea producto, cociente o suma o resta, parece contradictorio, pero no lo es. Fijaros, la función f es una polinómica, luego su dominio es todo R. Y la función g es una función racional. O sea, no queremos que se anule el denominador, con lo cual el dominio es todo R menos el 0. Fijaros que al multiplicar f y g, f por g de x sería f de x por g de x. Como f es 4x al cubo y g es 1 partido de x, la multiplico y me queda esta expresión de aquí, que es una función polinómica. Las funciones polinómicas tienen dominio todo R. El producto me sale 4x cuadrado, función polinómica. Pero, para que yo haya podido calcular este producto y que me haya resultado esta expresión, yo he tenido que poder calcular este producto. Y poder calcular este producto significa poder hacer este cálculo. Y este cálculo significa que yo haya podido dividir entre x. Y para que yo pueda dividir entre x, el denominador no puede ser 0. Por eso el dominio de un producto es el dominio de f intersección con el dominio de g. Como el dominio de f es todo R y el de g es todo R menos el 0, la intersección de los dos es el que restringe más, es decir, este. Con lo cual, el dominio de f por g es todo R menos el 0, aunque la función f por g sea función polinómica. ¿De acuerdo? Parece contradictorio, pero no lo es. Para llegar a esto, yo he tenido que poder calcular este producto. Seguimos. La actividad 14. En la actividad 14 me dan la función f y g. Polinómica y polinómica. Dominio todo R y dominio todo R. Y me piden la función cociente. F entre g de x. Pues sería f de x entre g de x por definición. F de x esta, g de x esta. Esta expresión de aquí yo puedo, como es una diferencia de cuadrado, puedo escribirlo como suma por diferencia. Y podría simplificar. Y al simplificar se me queda x menos 5, otra función polinómica. Pero fijaros que aunque f entre g me haya devuelto x menos 5 la expresión, el cálculo, ¿no? Como el dominio de f es todo R y el de g es todo R, pero g de x
yo lo he tenido que poner aquí abajo en el denominador para que esta expresión sea posible, es decir, para que yo pueda dividir y hacer el cociente de esta función entre esta función no se puede anular. Y esta función no se anula, se anula en el menos 5. Con lo cual el dominio no es que esta sea todo R y que esta sea todo R, sino todo R, pero quitando los puntos que hacen cero al denominador, que son el menos 5. Por eso el dominio del cociente son todos los números reales menos el menos 5, que es el número que anula el denominador. En el ejercicio 15, pues nos dan la función f y la función g. Me piden que haga la suma y haciendo los cálculos llego a que f más g es la función 11 raíz cuadrada de 2x. Como el dominio de f es de 0 más infinito porque son los valores que hacen que esto sea mayor o igual que 0, colocando aquí valores mayores que 0 o iguales. Y el dominio de g es igual, de 0 más infinito, porque son los valores que hacen que esto sea positivo o 0, pues se tiene que el dominio de la suma es la intersección de los dos, que es uno de los dos, porque son el mismo. La diferencia de las dos sería, haciendo los cálculos, se coloca, descompongo el 8 como 2 al cubo, saco fuera un 2, 6 menos 5, 6... Aquí un error. Esta es la función producto, ¿eh? No es la función diferencia, es la función producto. Esta es la función producto y producto. Eso es. ¿Vale? Y aquí también producto. No tengo el enunciado delante, no sé si puse que calcularais también la diferencia. Yo, no sé, parece ser que he querido calcular la diferencia y después me dio el producto. Con lo cual me habré equivocado. A lo mejor también pedían el producto, la diferencia, pero yo la diferencia no la he hecho, ¿vale? El producto de f y g, pues f de x por g de x, 3 raíz cuadrada de 8x por 5 raíz cuadrada de 2x. Con lo cual multiplico los coeficientes y multiplico los radicandos, saco fuera de la raíz y llego al final a 60x. Con lo cual el producto de f y g son 60x. ¿Cuál es el dominio de la f? De 0 más infinito, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el dominio de la g? De 0 más infinito. ¿Cuál es el dominio del producto? Es la intersección de los dos. Y la intersección de los dos es cualquiera de los dos, porque los dos son el mismo. En el cociente, f de x y g de x, pues coloco la f, coloco la g, saco fuera de la raíz 2 al cuadrado, me queda un 2 dentro, simplifico, 6 quintos. Luego, f entre g me sale 6 quintos, una función constante, cuyo dominio es todo r. Pero daros cuenta que para que yo pueda haber llegado a 6 quintos, yo antes he tenido que poder calcular este cociente. Y calcular este cociente significa haber puesto aquí en el denominador una función radical. Con lo cual tiene que ocurrir que la función radical esta no puede anularse. Si esto en algún momento se anulara, yo no podría calcular esta expresión. ¿Qué valores hacen que este denominador sea 0? Pues el 0. La expresión g de x igual a 5 raíz cuadrada de 2x se anula para x igual a 0. Luego el dominio de f partido de g sería intersecar el conjunto de 0 más infinito incluido el 0 con quitar el 0. Si yo quiero todo r menos el 0, pero a su vez quiero de 0 más infinito incluido el 0, lo que estoy queriendo es de 0 a más infinito sin incluir el 0. Yo lo que le digo siempre a mis alumnos es que lo representen con colores, que le pongan a este el color verde, a este el rojo y a lo que significa, digamos, al denominador, que no se puede anular en el 0, que lo pongan en azul, verde, rojo y azul. Y lo que esté intersecado de todos los colores sería el dominio de f partido de g. ¿Ok? En este caso, el verde y el rojo serían del mismo color. Digamos que se solaparían porque son la misma. Si queréis lo hago. Ya, voy a poner de rojo este y este, porque son el mismo, ¿vale? Yo pondría aquí, coloco
En la recta real coloco el 0 y dice el dominio de la f de 0 a más infinito, incluyéndolo a él. Si pintáramos, vamos con el otro color, si pintáramos de verde este, se pondría justamente encima, de verde, incluido él, hasta más infinito. Pero por otro lado, si cojo ahora otro color, por ejemplo el rosa, no quiero que se anule el denominador. Es decir, no quiero que se haga 0 esto. Pero g de x se hace 0, se anula para x igual a 0, con lo cual yo pongo aquí que lo quiero todos menos el 0, que anula el denominador. ¿Qué es lo que está pintado a su vez de verde, rojo y rosa? Esta zona de aquí, ¿no? Es decir, de 0 hasta más infinito, pero sin incluir el 0, porque el 0 está pintado de verde y de rojo, pero no de rosa. Con lo cual el dominio sería de f partido de g de 0 a más infinito. Aunque la función resulte 6/5, que es una función constante. Pero ya digo, para yo poder llegar a esta expresión, antes he tenido que poder calcular esto de aquí, este cociente de ahí. Y por último el ejercicio 16. Nos dan dos funciones, f y g, y me piden calcular la composición. En la teoría no lo digo, pero lo digo ahora, ¿vale? Esto se lee g compuesto con f, f compuesto con g. Se lee de derecha a izquierda, aunque se escriba de izquierda a derecha. ¿Ok? Esto se lee f compuesto con g. Esto se leería f compuesto con f. Y este, f compuesto con g. ¿Ok? ¿Cómo se hace f compuesto con g de menos 2? Por definición, esto sería g en f de menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? Tendría que irme a la expresión de f y a la rama que contempla los menores que el 0, porque menos 2 es menor o igual que 0. Tendría que irme a esta rama de aquí y sustituir la x por menos 2. Lo hago aquí abajo. 4/5. Con lo cual sería g de 4/5, que es lo que me ha salido f de menos 2. ¿Y cuántos son g de 4/5? Me voy a la función g. Como 4/5 es menor que 1 y menor que 2, claro está, me voy a esta rama de aquí. Y sustituyo aquí el 4/5. 4/5 menos 4 menos 16/5. Luego, f compuesto con g de menos 2 resulta menos 16/5. En el apartado B me piden f compuesto con g de 1. Por definición, eso es